Vamos a empezar por quitarle las tapas superior y inferior. Si no tienen esta herramienta, con un simple desarmador plano delgado lo pueden hacer. Igual, para quitar estas pequeñas tapas se necesita algunas pinzas delgadas, o también pueden ocupar el mismo desarmador plano delgado. Tiene como unas pequeñas pestañas. Vamos a quitar también el disco duro, obviamente, y hacemos lo mismo en esta parte. Levantamos y con la misma pinza o el mismo desarmador plano vamos a meterlo en esos pequeños huecos. Hacemos un poquito de palanca, no muy fuerte, porque se pueden llegar a romper estas pestañas y pues después ya no lo van a volver a... Ahora le vamos a dar vuelta y de este lado va a tener unos pequeños... estas pestañas que ven aquí son dos, las vamos a separar y las ponemos sobre encima para que no se vuelvan a unir, ¿ok? Aparte de esas dos tenemos otra que queda exactamente en medio de esta etiqueta. Vamos a hacer palanca con un desarmador y vieron cómo sale muy fácil, ¿ok? Vamos a darle vuelta y vamos a levantar la tapa, la vamos a extraer. Ahora, en esta parte de aquí vamos a ver diferente tornillería. La que nos va a importar de momento son estos negros, que son las que liberan la tapa de plástico color negro. Ahora, la siguiente capa, que son los tornillos en color plateado, esos liberan la base, o sea, todo lo que viene siendo la placa madre. Y por último tenemos 4 tornillos que también son de importancia, que son los que liberan el ventilador. Si tú quieres desarmar completamente todo, obviamente necesitas quitar toda la tornillería, ¿ok? Entonces vamos a empezar a retirar todos estos tornillos. Vamos a quitar lo que viene siendo el detector de Wi-Fi, que es esa pequeña piececita que viene ahí. Tiene un pequeño tornillo, lo quitas, es muy sencillo eso. Vamos a también a levantar lo que viene siendo la placa. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahí tiene el conector para encender, que es este que tenemos aquí. Y vamos a quitar estos dos desarmadores, que pues ahí prácticamente viene la parte frontal, que es donde detecta los controles, viene el botón de encendido y todo ese tipo de cosas. Vamos a quitar la tornillería donde viene el disco duro, que es esta que está aquí, y vamos a empezar a desarmar poco a poco, quitando todos los flexores. Traten de no hacer mucha fuerza ni hacer como movimientos, simplemente traten de jalarlo hacia arriba, porque si llegan a hacer movimientos pueden llegar a desoldar piezas o a romper los mismos cables. Bueno, también vamos a quitar vamos a terminar de quitar los tornillos de la parte de abajo, y hay un tornillo que está en la parte de los lados que sujeta el disco, que es este que está aquí. Si ustedes no quitan ese tornillo, obviamente pues no les va a dejar quitar todo. Vamos a quitar el armazón de lo que viene siendo el disco duro, y vamos a levantar también para quitar lo que viene siendo el desarmador que sostiene el disco, el lector de discos, ¿ok? Vamos a empezar a tomar medidas para ver más o menos cómo vamos a recortar la parte de la placa. Este tiene una pequeña pincita donde la tienes que desatorar para poder quitarla. La vamos a quitar, de momento no se va a ocupar. Vamos a empezar a tomar medidas para ver de qué forma nosotros podríamos recortar. Obviamente el ventilador pues va a quedar en el mismo lado, todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar a marcar puntos para ver más o menos cómo nos va a quedar. Obviamente si ustedes tienen una regla, preferentemente de 30 centímetros, lo pueden realizar mucho mejor. Yo le dejé aproximadamente 1,5 centímetros hacia adentro para poder realizar el triángulo, y me guié sobre la línea que está en diagonal del Xbox, ¿ok? En base a eso yo me fui guiando para realizar este pequeño trazo, y pues con diferentes cosas realicé los trazos largos, porque pues no tengo una regla larga evidentemente, así que en este caso pues ocupé un control, ¿ok? Vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a empezar a tomar medidas, vamos a empezar a marcar, y obviamente ustedes van a hacerlo, depende de qué consola tengan. Si tienen exactamente la misma consola y quieren hacerlo exactamente lo mismo, yo tomé medidas de aproximadamente 1,5 centímetros de cada lado, y ya simplemente le fui modificando referente a cómo lo iba viendo, ¿ok? Acuérdense que yo siempre tomé medidas de lo que viene siendo la línea diagonal, ¿ok? En esa línea diagonal es donde yo me fui guiando, pues para que se viera bien el diseño, no se viera desproporcionado, se viera fuera de tamaño y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces vamos a terminar de marcar las líneas completamente para posteriormente
empezar a recortar. Vamos a marcar las líneas que, bueno, todo lo que se va a eliminar, obviamente. Vamos a delinearlo. Ahora, una estupidez que yo empecé a hacer aquí, obviamente, si ustedes han tenido Xbox, saben que su carcasa es de un plástico muy duro, pero muy duro. Entonces yo empecé con un cúter, ya media hora después me di cuenta que así jamás iba a poder realizar ese tipo de cortes. Después me metí con un cautín, ¿ok? El cautín sí me fue ayudando mucho, pero pues es muy tardado, muy tardado se puede llegar a hacer. En este momento yo ya me había desesperado un poquillo y le empecé a meter otra vez el cúter, lo cual pues es muy malo porque te puedes llegar a cortar, no haces el corte bien como debería y pues realmente no avancé nada. Yo creo que fue más capricho mío, pero aquí ya está un poquito más avanzado con el cautín, que fue cuando empecé a avanzar realmente. Obviamente tienen que tener paciencia para realizar todo este proceso. Y pues poco a poco van a ir avanzando, ¿ok? Ahora, lo que yo les recomiendo es que si ustedes tienen un Dremel un poquito profesional, un poquito más grande, pues sería lo mejor, vaya. En este momento ya terminé de quitar la primera tapa, como pueden observar. Y vamos a quitar la segunda tapa. Obviamente pues se ve muy mala terminación de momento porque pues no se ha lijado, no se le ha cortado los extremos que salen sobrando. Yo con una pequeña pinza empecé a cortar lo que viene siendo el plástico porque realmente es un plástico muy duro que con un cúter estos trozos serían muy difíciles de cortar. Posteriormente a lo mejor sí lo ocupo el cúter, pero solamente para definirlo. Pero de momento voy a ocupar pinzas para poder quitar todo el exceso de lo que viene siendo el plástico quemado. Y también lo que les recomiendo es que si van a utilizar esta técnica, ustedes no quemen exactamente en la línea donde va a ser la definición, sino quémelo un poquito más adentro para que después con una lija o con un Dremel pequeño ustedes puedan realizar este tipo de definición. Y ya pues aquí yo ya empecé a utilizar un Dremel pequeño, me costó aproximadamente 300 pesos, no es profesional obviamente, pues, pero me ayuda. Y aquí vamos a empezar a rectificar unas pequeñas fallas que llega a tener. Obviamente pues mientras la marcha tú vas viendo qué fallas y qué defectos va teniendo. Y también vamos a empezar a limpiar toda nuestra área de trabajo. Lo vamos a realizar así porque pues es malo tener toda una área desordenada y pues no te ayuda en nada a lo último. Solamente te estresas más en muchos casos. Entonces limpiamos bien el área donde terminamos de cortar todas las cosas. Y vamos a empezar a darle una definición más pequeña con este pequeño Dremel y con otro tipo de punta. Vamos a empezar a probar el equipo, vamos a desarmar lo que viene siendo ya los tornillos y lo que sostiene el ventilador, la placa completamente, lo desarmamos. Aquí como pueden observar yo ya le puse RGH3, no es una instalación profesional. Y estas son las luces que voy a ocupar, ¿ok? Yo ocupé unas luces neón color rojo. Y hay algo muy importante que ustedes tienen que saber, que es el voltaje que ocupa, ¿sí? Aquí como pueden observar tenemos un voltaje de 12 voltios, que es lo que nosotros requerimos, ¿sí? Porque hay unas que ocupan 24 voltios. En el caso de las LEDs de 24 voltios no se va a poder ocupar. Vamos a probar que sí sirva. Y vamos a quitar la tapa de la punta. Como pueden observar aquí, tienen estas pequeñas hileras, colores negras, que es donde se puede recortar, ¿ok? Y vamos a soldar el positivo y el negativo en esta zona. En este caso, en mis tiras, tiene unas pequeñas tiras negras, que es donde se puede realizar el corte, acuérdense. Y en este caso, por descuidado, yo me llegué a cortar. Sí fue una cortadora algo profunda, porque pues estaba realizando un corte en el aire. Eso jamás se tiene que hacer. Jamás se tiene que hacer, ¿ok? Y como pueden observar, pues llené todo de sangre a lo último. Pero pues no hay nada que no se pueda resolver con papel y alcohol. Entonces seguimos recortando para poder soldar. Como pueden observar, ahí viene el positivo y el negativo. Ahora, el siguiente proceso es muy importante, que es van a checar en qué piezas está conectado el positivo y el negativo, ¿ok? Vamos a realizar
la medición de voltaje con un multímetro, obviamente conectando la luz y encendiendo el dispositivo. Como pueden observar, en el multímetro hay unos voltajes que varían, que va de 0 hasta 5 hasta 7. En ese caso es donde nosotros vamos a tener que conectar el positivo y el negativo. Recuerden cómo tiene que ir conectado, porque si ustedes lo llegan a conectar mal, una, pueden quemar sus luces, dos, pueden llegar a quemar la consola. Entonces es muy importante que ustedes vean exactamente en qué punto se va a conectar, ¿sí? En mi caso vamos a empezar a soldar lo que viene siendo unas luces para realizar una pequeña prueba, porque siempre es mejor realizar unas pruebas pequeñas y que se queme una pequeña tira de LED. Aquí tú conectes tus 2 metros de tira LED y se quemen pues, los 2 metros, ¿verdad? Entonces vamos a simplemente conectarle 2 pequeños jumpers. Vamos a encender la consola y vamos a empezar a tocar estos puntos, ¿ok? Como pueden observar, aquí ya está prendiendo. Esos son los 2 puntos que nosotros necesitamos. Y se le puede conectar aproximadamente unos 35 centímetros a 40 centímetros de tiras LED sin afectar el funcionamiento. Ahora, este que tienen aquí, ahí es donde va el positivo, ¿ok? Este que tienen acá es donde va el negativo. En esas dos se van a conectar, ¿ok? Es donde nosotros vamos a realizar nuestra conexión de luces LED, ¿sí? También tienen que checar cuál es el positivo y el negativo también, pues, de sus luces LED, pues, para que no haya ningún corte a futuro, ¿ok? No vayan a quemar la consola, vayan a quemar sus luces o cosas así. Aquí algo que yo hice, que yo les dije que primero va el positivo y el negativo, yo la regué aquí, me confundí en los cables, no sé qué estaba pensando en ese momento y los puse al revés, ¿ok? Puse el positivo donde va el negativo y el negativo donde va el positivo. A final de cuentas, pues simplemente es un color de cable. Posteriormente ya lo voy a desoldar y lo voy a volver a hacer, pero pues de momento para la explicación siento que está bien. Vamos a ver más o menos cómo va a quedar y yo en mi caso voy a meter los cables en ese pequeño agujero que está ahí. Vamos a construirlo otra vez para verificar que quede realmente un espacio y que cuando construyamos la consola no se rompa o se parta el cable, porque si se llega a partir o a romper el cable, pues va a ser un cortocircuito en toda la consola. Entonces, como pueden observar, pues queda un pequeño espacio, queda perfecto ahí. Vamos a empezar a soldar, ¿ok? Recuérdense que el positivo en este caso es mi cable negro, que es la pequeña punta que ven ahí, ¿sí? Ahí va el positivo y el negativo es el cable rojo. En mi caso, acuérdense que cada consola es diferente. Mi consola es una Slim, ¿ok? Es una Slim con placa Corona, ¿sí? Entonces, una vez terminando de soldar, le vamos a poner los pequeños plásticos, pues, para que no se lleguen a mover mucho, no se desuelden, y les vamos a poner también al otro extremo. Esto es lo que quería que observen, ¿sí? Acuérdense, positivo, negro, negativo, rojo. Vamos a realizar una pequeña prueba de este lado. Ahí, como pueden observar, acuérdense que intercambié yo los cables accidentalmente. Y cuando cambio el color, pues ya es cuando encienden, ¿ok? Entonces quiero que se fijen mucho en eso para que pues no lleguen a tener ningún problema. Aquí igual vamos a empezar a soldar lo que viene siendo ya directamente a la tira que nosotros vamos a ocupar dentro de nuestro dispositivo. Obviamente el positivo en el positivo, el negativo en el negativo, ¿ok? Simplemente tienen que seguir esa indicación y no tienen que tener ninguna clase de problemas. Ahora también no le tengan miedo a meterle mano a su consola. Yo sé que pues al inicio da miedo y todo eso, pero pues después de un tiempo te vas acostumbrando, vas haciendo tus experimentos y pues en este momento ya funcionó, ¿ok? La consola en este momento está prendida. La tenía conectada ya directamente a la luz, el ventilador está funcionando, está dando las luces verdes y mis luces ya están conectadas y funcionando al 100%, ¿ok? Ahora lo que viene es simplemente volver a armar toda la consola y ver de qué forma vamos a poner las luces, ¿ok? Aquí vamos a empezar a poner las luces alrededor de donde nosotros hicimos el corte. Yo lo estoy haciendo así, lo estoy pegando con cola loca, pero ustedes si quieren pueden cortar, hacer una línea o meterlas más adentro y que no se vean. O si ocupan otro tipo de tiras LEDs, pues ya ustedes van a poder hacer el diseño que ustedes quieran. Pero de este momento, pues yo decidí hacerlo de esa manera, ¿ok? Ahora, acuérdense, las luces LED, las mías están un poquito gruesas, entonces sí necesité cortar varias cosas, la verdad, porque eran aproximadamente 1,5 centímetros del grosor de las luces.
Si ustedes ocupan unas luces LED, les recomiendo que traten de ocupar algunas luces LED que no sean tan gruesas, para que pues optimicen espacio y no tengan que estar cortando todo. Aquí vamos a terminar de colocarlo. Ahora, aquí es donde les comenté que yo tuve que cortar ciertas cosas, ¿ok? Vamos a doblar un pequeño cacho de la carcasa porque no me cerraba la tapa, ¿ok? Aquí es donde ustedes ya tienen que irse ingeniándoselas para ver de qué forma acomodar todo y que quede bien, ¿ok? No se vaya a desarmar o vaya a ser corto o ese tipo de cosas. Entonces, pues simplemente yo doblé esta parte de aquí, que es donde estorbaba. Y también vamos a cortar una pequeña parte del ventilador, ¿ok? No del ventilador directamente, sino que como el que mantiene la distancia de las cosas en el ventilador. Quiero que vean esta chulada, se ve muy bonito, la verdad. Me gustó mucho. Yo sé que todavía me falta, pero qué bonito se ve. Ahora vamos a poner, yo en mi caso le puse acetato de momento porque no tenía dinero para comprar el acrílico, porque pues obviamente se vería mucho mejor si nosotros le metiéramos acrílico. Nada más que en este momento pues no tengo efectivo pues para comprar el acrílico. El acetato es muy barato realmente. Muy barato, siento que se vería bien si lo sabes cortar. Obviamente vamos a realizar unas pequeñas medidas en papel. Después de ese papel vamos a medir en la consola para realmente ver cómo van a quedar las medidas. El acetato es un pequeño plástico delgado, hagan de cuenta que es como una hoja de papel, pero en lugar de papel pues es plástico, ¿ok? Y pues ese lo venden en prácticamente cualquier papelería de México. Ustedes pueden ir, preguntar y ahí les van a comentar. Después de eso pues obviamente ya realicé el proceso del cortado de lo que viene siendo el acetato con un cúter, obviamente que esté filoso para que no haga muchos cortes, no pase a traer cosas y todo eso. Y del otro lado, en la otra capa, pues obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un pequeño molde en papel, vamos a empezar a tomar medidas, a cortarlos y también vamos a empezar a hacer las modificaciones correspondientes para que el acetato pueda entrar dentro de la consola. En este momento ya vamos a empezar a terminar de construirlo. Igual la cola loca me ayudó a mí muchísimo. Y con ese vamos a también a realizar lo que viene siendo el pegado del acetato. Vamos a verificar que el acetato quede bien puesto, que no se mueva mucho, que no queden huecos principalmente, porque pues lo que ayuda, bueno, porque la tapa es cerrada, eso es para que no entre polvo y todo ese tipo de cosas. Entonces con cola loca vamos a tratar de realizar un pegado exactamente en toda la orilla del acetato para que no llegue a entrar nada de polvo. La verdad me encantó cómo quedó. El contraste de las luces LED en color rojo le dan un toque muy llamativo. Me encantó mucho esta consola. Ahora, si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor te pido que le des like, te suscribas, comentes y compartas con tus amigos. Y nos vemos en un siguiente video.